¿Cómo se hace todos los preparativos, etcétera, etcétera? Todo se inicia en la madrugada del 14 de septiembre del 36, y es cuando se inician los preparativos de recoger el oro del Banco de España, dirigido por Francisco Méndez Aspe, meterlos en unas cajas. Se metieron en las mismas cajas que se utilizaban para meter la munición, y se traslada desde Madrid por vía férrea a Cartagena, concretamente hasta el depósito, los polvorines de la Algameca, que estaba dentro de la base naval de Cartagena. Y estuvo a punto de no llegar, porque en el transcurso del trayecto fue bombardeado a la altura de Aranjuez, fue bombardeado hotel, no resultó dañado y pudo mantener el trayecto hasta llegar a Cartagena. Una vez en Cartagena es cuando se deposita ahí en la Algameca, y es cuando se inician, digamos, ya todos los preparativos para su traslado directo a la Unión Soviética. No os voy a cansar con muchos datos, pues además la calor. Sí os voy a hacer una cosa. Luego, cuando acabe esto, perdonadme en el inciso, si queréis ponemos aquí un papel, me dais vuestro correo electrónico y yo gustosamente os envío todo el artículo que he escrito referente a esto, con documentación, anexos, y lo tendréis mucho más amplio, ¿no? Porque si no, si nos metemos en nombres, yo reconozco que se hace un poco aburrido, ¿no? Otra cosa que sí es importante, que Negrín no quiso en ningún momento ocultar lo que se estaba haciendo con el oro, es que él mismo exigió que en toda la operación de embarque, etcétera, estuvieran presentes todos, un representante de todos los poderes del Estado. Eso nos lo cuenta además Mariano Granados Aguirre, que era magistrado del Tribunal Supremo. Por ejemplo, estuvo José Giral, que era ministro sin cartera, digamos que él como representante del Ejecutivo. Estuvo Luis Fernández Clérigo, que era vicepresidente de las Cortes, representante del Legislativo, y estuvo el propio Mariano Granados como representante del Judicial y en delegación que hizo que entonces era presidente del Tribunal Supremo. Pero además de toda esta gente estuvieron presentes Indales y Preto. Por ejemplo, estuvo presente Méndez Aspe, que era el director general del Tesoro, y estuvo evidentemente Antonio Ruiz, que en aquellos momentos era el jefe de la base naval de Cartagena. Es decir, que en ningún momento, otra de las cosas que se le han intentado achacar a Juan Negrín es cierta. Nunca quiso que, digamos, ninguno de las autoridades de la República tuviera desconocimiento de lo que se estaba llevando a cabo. Los buques cargados con oro partieron de Cartagena el 25 de octubre del 36, concretamente 4 buques, el ruso, el Neva, el Kim y el Gorgones. Como llegaron a Odessa el día 2 de noviembre, menos el ruso, os he dicho antes que tuvo una pequeña avería en el transcurso del viaje y llegó un poco más tarde. Inmediatamente que llegaron a Odessa, el oro es introducido en trenes y por vía férrea es cuando se lleva a Moscú. Más aún de que no había. Allí en Moscú que se depositó en el depósito del Estado de metales preciosos del Comisariado del Pueblo para las Finanzas, se hizo la recepcionaron al director de este servicio de metales preciosos, Kagan, que era el director del servicio de finanzas, y Marcelino Pascua, que era por aquel entonces el embajador de España en Moscú. Allí es cuando se firma el recibo, y además es importante porque dos artículos de ellos, el cuarto sobre todo, expone claramente las condiciones de uso de ese oro y dice que la República podrá utilizar ese oro cuando le venga en gana, como le venga en gana, no solo gastarlo, sino también, si quiere volverlo a trasladar a otro lugar, es decir, sacarlo de Moscú, está en su perfecto derecho. Es decir, estaba a plena disposición del gobierno republicano. Es más, era el único que podía disponer de él. El gobierno de la Unión Soviética jamás tuvo la posibilidad de utilizar el oro en su beneficio.
Sobre la cantidad y el valor del oro hay discrepancias, ¿no? Indalecio Prieto, por ejemplo, decía que se habían enviado 13.000 cajas, posiblemente pues en esto de marear la perdiz, ¿no? Un poco, porque realmente lo que está documentado y contrastado es que lo que se enviaron fueron 10.000 cajas. Allá mismo. Que el valor, según Ángel Viñas, era de 522 millones de dólares, lo que supondría transformación en 2005, cuando le hace la conversión, 5.875 millones de euros. Una de las causas, porque otro de los temas que viene es que la Unión Soviética nos estafó, ¿no? Y una de las razones que dan es que dicen, bueno, nos estafó porque, claro, la mayoría de ese oro iba en monedas de oro. La mayoría sin valor, digamos, de circulación legal. Claro, hay dos problemas. Uno que plantea Ángel Viñas, que dice, bueno, ¿cómo se valora? Por ejemplo, había muchas monedas antiguas portuguesas, ojo, que no eran ejemplares únicos, sino que eran más o menos corrientes, ¿no? O francos austriacos. Yo añadiría otra cosa. Vamos a ver, en la época en que estamos, unos tiempos convulsos en Europa, si vemos la evolución de los mercados, hombre, el mercado numismático no creo que estuviera para tirar cohetes. Es decir, que se pagaran unos precios extraordinarios, ¿no? por una moneda de coleccionista. Esa es la lógica que lleva siempre en momentos, digamos, de inestabilidad económica. Hay determinados temas que sufren una merma. Y en esta época, evidentemente, vuelvo a insistir, no creo que el mercado del coleccionismo numismático estuviera pasando por sus mejores momentos, ¿no? Otro más de los temas dice, bueno, en la Unión Soviética quedó muchísimo oro porque no se gastó todo. Mentira. De hecho, el 1 de agosto del 38, Moscú ya avisa al gobierno republicano que se están agotando las existencias. Pero ítem más. En marzo del 38, la Unión Soviética concede un crédito de 50 millones de dólares. Y otro, perdón, de 70 millones de dólares. Y en enero del 39 se le otorga otro de 50 millones de dólares. Esos créditos, la Unión Soviética no los ha cobrado a día de hoy. En el caso de que hubiera quedado algo de oro en Moscú, lo lógico es que se hubieran quedado para recuperar el crédito que le han dado. Es decir, que no es solo la gran mentira de que la Unión Soviética se quedó con oro, sino es que perdió dinero en estos dos créditos que nunca llegó a recuperar. Por ejemplo, Juan Sardá y Martina Seña, al que he nombrado antes, que no son nada sospechosos de ser unos rojazos pagados por el oro de Moscú, lo dicen claramente, que es que todo, absolutamente todo, prácticamente todo, se había gastado. Eso sí, cobraron hasta el último tornillo que se dio a la República. Eso también es verdad. Que pusieron precios excesivos, mentira. Pusieron precios que eran, digamos, los precios de mercado que más o menos había. Lo que sí hubo estafa al gobierno republicano fue en la compra, tuvo que hacer muchas compras, porque no era suficiente lo que notaba el material que nos mandaba la Unión Soviética, pues los traficantes de armas, etcétera, que le vendían, eso sí, a precios exorbitados, además generalmente material defectuoso, ¿no? Pero claro, cuando te ves en la desesperación de que tienes que mantener una guerra, que ves que el enemigo tiene mayor armamento y mejor equipado, tienes que conseguirlo de donde sea y como sea. Y eso sí, estafaron, ahí se perdió muchísimo dinero, pero tampoco es achacable a una mala gestión, pero la República es que es lo que había. Es decir, si yo ya estoy desesperado, pues pago por un tirachinas como si hubiera comprado una ametralladora, ¿no? Pero no es cierto que la Unión Soviética sobrecargara los precios. Y en eso hay que decir que fueron honrados. Insisto, cobraron absolutamente todo. Para ir
Un dato más, fijaros, Joan Sala de Seus es un economista que fue una además de las personas claves en el proceso de estabilización del año 59. Bueno, pues en 1970 escribió, además por encargo, una obra que se titula El Banco de España 1931-1962. En esta obra, Sardá, como ya os comentó un poco antes, entre otras cosas, afirmaba que todo el oro de Moscú se había gastado. Pero el prólogo se lo hace Martín Rubio. Martín Rubio fue ministro de Hacienda franquista y él también está de acuerdo. ¿Sabéis lo que pasó con este libro? Que el señor Carrero Blanco ordenó su secuestro y no se publicó hasta el año 80 y tal. Con Ángel Viñas pasó algo parecido. No creo que escribió también sobre lo de Moscú, pero además ya tiene WhatsApp porque ya fue, porque se supone ya estábamos en democracia y que también fue durante un tiempo secuestrado. Además, otro libro también hecho por encargo. Conclusiones, para no aburriros más. Había una necesidad urgente de trasladar las reservas de oro fuera de Madrid, por lo que os he dicho antes, por la proximidad de las tropas sublevadas y por el posible peligro de que los anarquistas intentaran hacer con ellos. Segundo, Negrín no tomó la decisión por sí solo. Fue un consejo de ministros el que decidió el traslado del oro, como lo demuestran las actas del Consejo de Ministros del 6 de octubre del 36 o el decreto reservado del 13 de septiembre del 36. Como creo que ya he dejado claro, también es incierto que Azaña desconociera la operación en tanto que firmó los decretos. Todos los decretos ley tienen que ir firmados por el presidente del Estado, en este caso Azaña. Creo que también hay que hablar que no había posibilidad de que se trasladara a otro país, en tanto en cuanto la hostilidad que mantenían las democracias occidentales hacia el gobierno republicano y la incapacidad del otro que nos podía ayudar, que era México. Por lo tanto, el único destino lógico y viable era la Unión Soviética. Y por último, el oro se gastó en su totalidad. La compra de armamento, de otros productos necesarios para el mantenimiento del esfuerzo bélico que estaba realizando la República. Os he dicho antes, incluso la URSS tuvo que conceder dos créditos porque ya no quedaba.